La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Una alegría muy grande saludarte. Te lo digo de corazón. Querría hablarte hoy de que tú no eres el dueño de tu oración. Porque uno de los peligros más notables en la vida de oración es pensar que yo soy el dueño de mi oración. Además es una cosa muy normal que nos pase. Es muy normal que nos pase querer ser nosotros los dueños de nuestra oración. Y además también, hasta cierto punto, es bueno que en una etapa de nuestra vida de oración, la primera etapa, de alguna manera nosotros seamos conscientes de que la oración depende mucho de nosotros. Eso tiene una parte de verdad. Pero también es verdad que después, más adelante, tiene que llegar un momento en el que nosotros nos demos perfectamente cuenta y seamos muy conscientes de que nosotros no somos los dueños de nuestra oración. Y tiene mucha importancia esto, tiene mucha importancia. Voy a intentar explicarte un poco por qué. Estamos en el sábado, día de María. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Sábado 10º del tiempo ordinario. En este sábado, con mucha alegría, renovamos nuestra consagración a nuestra Madre bendita. Que cada sábado renovemos la total importancia de ella en nuestra vida espiritual, en nuestro camino espiritual. Dice el Santo Evangelio de hoy: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, aquí en este Santo Evangelio hay una pregunta importante que nos va a hacer comprender algo que a su vez también es importante sobre nuestra vida de oración. ¿Por qué Jesús prohíbe
de esta manera el juramento? ¿Cuál es el problema que hay de fondo? ¿Cuál es el error que hay de fondo para que Jesús prohíba de una manera tan tajante el juramento? Además, luego, a lo largo de la historia de la Iglesia no ha prohibido de esta manera tan tajante el juramento como Jesús lo prohíbe en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es la explicación a esto? Vamos a ver. El problema es que en la época de Jesús la realización de juramentos, hacer juramentos, estaba asociado a una concepción de las cosas que era profundamente contraria a la fe. Entonces, no es que el juramento en sí mismo sea malo. Por eso luego la Iglesia no prohibió el juramento. Porque el juramento en sí mismo no es malo. Puede haber juramentos buenos y juramentos malos, según cómo se hagan. Entonces, la Iglesia lo que hizo fue explicar cuándo y cómo se puede y se debe hacer un juramento. Explicar la manera adecuada. Entonces, la Iglesia dijo, si haces un juramento bien hecho, de manera adecuada, con las circunstancias adecuadas, está bien. Y si no lo haces así, está mal. ¿Por qué Jesús, en lugar de explicarlo y situarlo bien, lo prohibió de una manera tan tajante? Porque en su época, en la época de Jesús, estaba tan mal enfocado la manera de hacer juramentos que la única forma de sanar eso era empezar por cortarlo, por pararlo, que no se hagan juramentos. Y una vez que eso fuese cortado, y esa manera tan desorientada, tan falsa de hacer juramentos se aplacase, ya sería momento de situarlo bien. Pero lo primero era pararlo. Por eso Jesús lo paró y luego la Iglesia ya lo ordenó bien. Bien. ¿Cuál era esa concepción que había en la época de Jesús en torno al juramento que estaba tan mal? Lo vemos claramente en la explicación de Jesús. Vamos a leerla. Dice Jesús: Yo os digo, habéis oído, empieza así, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, que no juréis en absoluto. Vamos a ver por qué. Ni por el cielo, que es el trono de Dios. La gente juraba por el cielo. Te lo juro por el cielo. Ni por la tierra, que es estrado de sus pies. Te lo juro, la gente decía, te lo juro por la tierra. Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. ¿Qué pasa? Que la manera de jurar de las personas era como si ellos fuesen los dueños. Te lo juro por el cielo. Como si yo pudiese jurar por el cielo porque yo tuviese un dominio sobre el cielo. Te lo juro por la tierra. Como si yo tuviese un dominio sobre la tierra y por eso puedo jurar por la tierra
o te lo juro por Jerusalén, lo mismo. Y entonces Jesús dice, ¿qué es eso de hablar como si vosotros tuvieseis un dominio? Como si vosotros fueseis los dueños del cielo. O como si vosotros fueseis los dueños de la tierra. O como si vosotros fueseis los dueños de Jerusalén. Oíd que el cielo, la tierra y Jerusalén son de Dios, no son vuestros, para que juréis como dominándolo. Por eso dice Jesús, ni por el cielo que es el trono de Dios, es de Dios, no vuestra, ni por la tierra que es estrado de sus pies, es estrado de los pies de Dios, no es vuestra, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey, el gran rey es Dios. Entonces, no es vuestro. Y luego continúa Jesús. Pero ni jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Te lo juro por mi cabeza, como si mi cabeza fuese mía, como si yo tuviese un dominio absoluto sobre mi cabeza. Recordad que no podéis ni siquiera volver blanco o negro un solo cabello vuestro, que no tenéis un dominio absoluto sobre vuestra cabeza, que en último término, el que tiene el poder sobre vuestra cabeza es Dios. No juréis como si de vosotros fuese el poder último sobre vosotros mismos. Y lo mismo. Bueno, ahí está, hasta ahí. Entonces por eso dice Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque cuando ellos juraban, lo hacían como si tuviesen dominio sobre esas realidades. Sobre el cielo, la tierra, Jerusalén, o sobre su propio cuerpo. Un dominio, entendiéndolo un dominio absoluto, porque ciertamente Dios, el hombre tiene un cierto dominio. Pero es que ellos cuando juraban es como si tuviesen el dominio absoluto. Y por eso les dice Jesús, lo que pasa de ahí, de que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, viene del maligno. Viene del maligno porque cuando juráis, con ese dominio absoluto que parece que queréis tener, que parece que decís que tenéis, eso es demoníaco porque es quitarle a Dios lo que es suyo. Y eso es lo propio del demonio, quitarle a Dios lo que es suyo. Por eso les dice Jesús, lo que pasa de ahí viene del maligno, porque os ponéis en el lugar de Dios. Yo creo que más o menos se ha podido entender bien esta explicación. Me parece que ha podido quedar bastante claro. Ahora bien, una aplicación muy concreta que me gustaría hacer con respecto a esta enseñanza de Jesús para nuestra vida espiritual y para nuestra vida de oración. Igual que Jesús prohíbe el juramento porque ellos se situaban como dueños absolutos de esas cosas, de la misma manera, a veces nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, nos podemos situar como los dueños de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de oración. Y esto es un gran error, porque mi vida espiritual, aunque en cierto modo es mía,
en cierto modo, depende de mí, eso es verdad, pero es más de Dios que mía. Es decir, depende más de Dios que de mí en el sentido de que no soy yo el que tiene un poder absoluto sobre mi vida espiritual. Yo tengo un cierto poder en mi vida espiritual, pero el poder último lo tiene Dios. Y exactamente lo mismo en mi vida de oración. Yo tengo un cierto poder sobre mi vida de oración, pero el poder último no lo tengo yo. El poder último lo tiene Dios. Y voy a explicar aquí una cosa que es muy importante, tanto para la vida espiritual cuanto para la vida de oración. Aunque el proceso de la vida espiritual, el proceso de la vida de oración, se puede explicar de diferentes maneras y con diferentes etapas, vamos a hacer hoy una división que está explicada por muchos santos y doctores de la Iglesia. Hay una división en dos de la vida de oración, que es cuando la vida de oración es más activa y cuando la vida de oración es más pasiva. He hablado algunas veces de esto. Hay un momento en nuestra vida de oración que tiene más peso aquello que depende de nosotros en nuestra vida de oración, que es la etapa activa de nuestra vida de oración, que coincide, diríamos, con la primera etapa, con la etapa inicial de nuestra vida de oración. La etapa inicial de nuestra vida de oración es más activa. Y la segunda etapa de la vida de oración, la etapa final, es más pasiva. Depende más de Dios que de nosotros. En esta primera etapa más activa de la vida de oración, es muy importante lo que yo hago. Es muy importante cómo yo hago la oración, cómo la preparo, cómo la realizo, qué hago durante la oración, cuánto me esfuerzo, cuánto cuido las distracciones, las tentaciones, qué conclusiones saco. Entonces, en esta etapa activa, más activa, es muy importante lo que yo pongo de mi parte. Pero, y muchísima atención a esto, en esta primera etapa yo tengo que ser muy consciente que aquello que yo pongo de mi parte, lo pongo con la gracia de Dios. Si yo no soy consciente de que eso que yo pongo de mi parte lo hago con la gracia de Dios, sino que creo que soy yo sobre todo, con mis fuerzas, entonces nunca iré avanzando en la vida de oración. No podré avanzar gran cosa, porque mientras que yo crea que depende principalmente de mí, que no es la gracia de Dios conmigo, poco puedo avanzar. Bueno, entonces en esta primera etapa depende más de cómo yo hago, pero siempre sabiendo que es con la gracia de Dios. Pero en la segunda etapa de la vida de oración, que es la etapa más pasiva, absolutamente lo más importante es que yo le deje hacer a Dios. Que le deje hacer a Dios.
y que yo sea profundamente consciente de que aquí las riendas y las cosas no dependen sobre todo de mí, dependen sobre todo de Dios. Y yo lo que tengo que hacer es dejarme hacer, confiar, abandonarme en sus manos, creer en Él. Hay algunas personas, no pocas, que no avanzan en la vida de oración porque no entran en esta etapa más pasiva de dejarse hacer. Siempre tienen que hacerlo ellos y ponen sobre todo la oración en lo que ellos hacen. Entonces, como no entran en esta etapa más pasiva, no pueden avanzar mucho en la vida de oración. Es muy importante, cuando llega el momento, entrar en esa etapa más pasiva, que es sobre todo dejarse hacer en la oración. Y cuando llega esa etapa más pasiva de dejarse hacer, no hay que centrarse tanto en lo que yo hago, en si lo hago bien, si lo hago mal. Hay que centrarse más en abandonarse, en confiar, en tener fe, sabiendo, como hemos dicho al principio de este Evangelio, que mi oración no es sobre todo mía, que mi oración es de Dios. Como el tema de los juramentos, el cielo es mío, la tierra es mía, mi cabeza es mía, no es de Dios, no es tuyo. Pues lo mismo la oración. Tu oración es mucho más de Dios que tuya. Entonces no depende sobre todo de tus fuerzas. Depende de abandonarse en Dios, de dejarle hacer a Dios. Y estas cosas que parecen sutiles, pueden parecerte sutiles, como la oración es una cosa muy sutil, porque es una cosa muy delicada, es como una obra de arte muy delicada. Si estas cosas que parecen sutiles no se cuidan, pues no se crece en la vida de oración. Porque en la vida de oración se crece cuando somos delicados. Como dice de la Virgen María, guardaba cuidadosamente en su corazón. Guardaba cuidadosamente en su corazón. Delicadamente. Con sutileza. Bueno, terminamos por hoy, que me he alargado un poquito. Me ha alegrado mucho de estar contigo. Muy feliz sábado. Por intercesión de María, te bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La paz del Señor.